queridos, le pido que disponga su corazón, su vida. Vamos a poner este tiempo delante de la presencia del Señor. Amado Dios, en esta mañana, Padre, nos presentamos delante de ti, oh Dios. Te damos gracias, Señor, primeramente por la vida, por la salud, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar congregados, reunidos en tu nombre, oh Dios. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que guardes en bendición a los hermanos que vienen en camino, Señor. Y gracias te damos en este día, Padre precioso. Gracias, Señor, por tu compasión, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu Espíritu Santo, Señor, derramado en nuestras vidas y en nuestros corazones, Dios. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y por tu amor, Señor, no sé qué sería de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has amado, nos has perdonado, has mostrado tu amor a la humanidad, oh Dios. Te damos gracias en esta mañana, mi Rey. Hasta el final.
Gracias te damos en esta mañana, Rey, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Bueno, antes de comenzar el mensaje del día de hoy, la introducción, quiero hacerlo con un pequeño video que hicimos con mi hija. Le pido que preste mucha atención a este video para introducirnos al mensaje del día de hoy. El hermano Andrés durante mucho tiempo asistía habitualmente a la congregación. Con gozo y alegría escuchaba atentamente las enseñanzas bíblicas del pastor. Además, Andrés apoyaba y servía en ocasiones al equipo de alabanza, pero cierta ocasión su asistencia comenzó a ser intermitente, hasta el punto que no regresó por meses a la congregación. El pastor, notando su ausencia, le llamó en repetidas ocasiones para conocer el motivo, pero siempre había una excusa de parte de Andrés, hasta el punto que el pastor decidió visitarlo sin avisarle en su cabaña a las afueras de la ciudad. Tan pronto Andrés vio a su pastor frente a la cabaña, pensó: debe haber venido para intentar convencerme de que vuelva. Andrés, mas sin embargo, abrió la puerta y titubeando le recibió, pensando en sí qué disculpa le iba a dar. Ambos se sentaron frente a la chimenea, la cual estaba encendida, y el pastor, callado por unos minutos, observando fijamente la brasa que ardía, se levantó y con ayuda de una rama que aún no estaba encendida, apartó de la brasa un carboncillo incandescente y lo colocó lejos del fuego. El carboncillo, al no tener suficiente calor para seguir ardiendo y por estar separado de la brasa ardiendo, empezó poco a poco a disminuir su fuerza hasta el punto de apagarse. El pastor abrió su boca y recitó Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Andrés inmediatamente entendió el mensaje en su corazón y arrepentido pidió a su pastor orar por él y permitirle hacer parte nuevamente de la congregación. Amén. Qué bonita anécdota, ¿no? No se trata del hermano Andrés. Y qué casualidad que hablemos de un músico, ¿no? Es otro Andrés, puede ser Andrés Cepeda. Con mucho cariño. Bueno, es una anécdota bastante bonita, bastante importante, y lo asimilamos obviamente con la brasa. Obviamente entendemos que si sacamos un carboncillo de la brasa y lo dejamos a un lado, pues ese carboncillo, ¿qué pasa? Que va a empezar a disminuir su fuerza hasta el punto de apagarse. Este video lo hicimos obviamente para la introducción al mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy se titula Cristianos que se enfrían. No cristianos que se resfrían, no, cristianos que se enfrían. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra, porque lamentablemente estamos en un tiempo difícil de apostasía, donde vemos que muchas personas llamándose cristianos han vuelto atrás o se han apartado de su fe. Entonces vamos a ver algunas causas del enfriamiento espiritual, qué le espera a un creyente que vuelve atrás y cuál debe ser nuestra posición en el Señor. La cita principal que tengo el día de hoy está allí en el libro de Hebreos,
Hebreos capítulo 3, del versículos 12 al 15. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, esta carta a los hebreos, que no se tiene autoría exacta de quién la escribió, algunos teólogos dicen que fue el apóstol Pablo, otros que fue Lucas, pero lo único cierto es que esta carta fue dirigida a creyentes, porque comienza diciendo hermanos. Entonces fue hecha con el propósito primeramente de mostrar al Señor Jesucristo, de mostrar la transición de la ley a la gracia y obviamente de hacer una exhortación. Entonces comienza diciendo allí, como dice, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Entonces, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia, a los creyentes. Dice que mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Qué pasa cuando hay incredulidad? Digamos que la incredulidad es lo contrario a la fe. Y cuando no hay fe, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando una persona ya entra en incredulidad y deja su fe, ¿qué pasa? Que comienza a apartarse del Dios vivo y comienza a volver atrás. Por eso el título del mensaje se llama Cristianos que se enfrían. Dice ahí, antes exhortados los unos a los otros. Lo que hacemos el día de hoy por medio de la Escritura es una palabra de exhortación. Recordemos que en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. O sea que el mensaje de hoy es de exhortación. A veces no nos gusta la exhortación, ¿cierto? ¿A quién le gusta que lo regañen? Ni a un niño. Pero vemos que a veces es necesario ser exhortados. De pronto no ustedes, pero sí hay personas, y no solamente en esta congregación, sino tal vez en muchas iglesias, que se han apartado del Señor. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces dice que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces las personas comienzan a endurecer su corazón. Y recordemos que todo el principio está de lo que nosotros guardamos allí en nuestro corazón. Entonces no endurezcamos nuestros corazones, dice ahí, como en la provocación. Recordemos que el pueblo hebreo fue sacado porque estaba allí en Egipto, estaba como esclavo y fue sacado por el Señor allí al desierto para ser llevados a una tierra que fluía leche y miel. Pero a causa de la incredulidad ellos provocaron al Señor, porque todos ellos volvieron atrás. Salieron allí, pero realmente su corazón siempre estuvo en Egipto, porque decían: mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Y tristemente hoy en día hay creyentes que dicen lo mismo. Yo no sé para qué fui a esa iglesia. Desde que soy cristiano, mire cómo me va ahora. Me iba mejor antes de ir a la iglesia. Y dejan de ir a la iglesia y les comienza a ir bien, porque el diablo hace cosas, ¿para qué? Para engañar a las personas. Y es un engaño, por eso debemos guardar nuestro corazón acerca de eso. Siguiente cita bíblica, Hebreos 13:22. Mire lo que dice aquí el escritor a los hebreos. Dice: os ruego, ¿a quién está hablando? Hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Entonces el escritor aquí a los hebreos estaba rogando allí a esta iglesia, estaba rogando allí a estos hermanos que también soportaran esta palabra de exhortación. ¿Por qué? Porque hay unas causas de un debilitamiento en la fe, de un enfriamiento espiritual. Y el primer enfriamiento espiritual que podemos analizar hoy en día, número uno, yo creo que es el principal, es alejarse de la iglesia, es no volver a congregarse. Y es lo que dice Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice: no dejando de ¿qué? De congregarnos, como algunos, no todos, dicen, algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. La palabra congregarnos significa reunirnos. Esto es una reunión, esto es una congregación. Y aquí el escritor dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre.
Una cosa, hay personas que no vienen el día domingo a la iglesia porque tienen un compromiso, claro que está bien, porque tienen un trabajo, claro que tienen que trabajar, pero la cuestión es cuando ya se vuelve una costumbre y siempre van a tener una excusa. Es que no puedo, es que esto y es que aquello o lo otro. Entonces, que no se nos vuelva una costumbre. Claro, si usted no viene un domingo y tiene que compartir con su familia, hágalo, porque la familia también es un ministerio muy importante en el Señor, pero no se le vuelva una costumbre dejar de reunirse. Dice, sino exhortándonos y tanto cuando vemos que aquel día se acerca. ¿De cuál día estará hablando aquí el escritor? Pues del día grande y manifiesto del Señor. Todos sabemos por las señales, por la situación que está viviendo el mundo, que ese día está ante nuestros ojos. Entonces, con más veras debemos vivir una vida en el Señor, una vida de obediencia, una vida de oración, una vida de fe, de certeza en el Señor, para vivir para Él, para que cuando el Señor regrese, nosotros seamos dignos de ser llamados allí a su presencia. Hoy en día, y yo le doy gracias al Señor por las redes sociales, porque es una forma de nosotros poder extender el Evangelio, pero lastimosamente hoy en día se inventaron los pastores online, las iglesias online, y ya hay gente que no se congrega y se quedan allí en sus casas. Tal vez muchos están ahorita allá bajo la cobija ya mirando el mensaje, ¿cierto? Pero no es lo que enseña la palabra del Señor. En el tiempo de la pandemia, claro que fue un recurso, pero no debemos justificarnos. Mientras que podamos, debemos reunirnos, porque si no, entonces de otra manera nos quedaríamos todos en las casas. No, pues quédese en las casas y vamos a predicar y usted allá bajo la cobija puede ver el mensaje. Yo creo que no es el orden de Dios, sino es el propósito del Señor. Entonces, Hebreos 2:12, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿En medio de dónde? ¿De la casa? En medio de la congregación. Está hablando otra vez, hermanos, exaltamos tu nombre. Lo que hicimos esta mañana en el tiempo de la alabanza, de la adoración, fue exaltar el nombre del Señor. Y ahí está la congregación. Entonces es bíblico en que nosotros nos congreguemos. Otras causas de un enfriamiento espiritual es colocar su confianza y su mirada en el hombre. Y tristemente a muchas personas en iglesia les ha pasado eso. Ponen su confianza en el pastor. Y nosotros no debemos colocar nuestra confianza en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Porque cuando una persona pone su confianza en el hombre, en el pastor, y el pastor se equivoca, entonces esa persona no quiere saber nada más de la iglesia, se va, le dolió en su corazón, tiene excusas, es que me hicieron, no me saludaron, me dañaron. Y hoy en día he encontrado muchos cristianos resentidos, que les hablamos de Cristo y dice, no me hable ya de la iglesia, no quiero saber nada más de pastores, no quiero saber nada más de iglesia, pero dice que son creyentes. Ese no es un verdadero creyente. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en el pastor. Muchas gracias. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra es clara. Mire, leí la carta de Hebreos nuevamente, y la carta de Hebreos tiene muchas exhortaciones a nosotros, a los creyentes, y aquí está diciendo, no pongan su confianza en el hombre, porque el hombre tal vez es perverso, el hombre se puede equivocar. Nuestra mirada debe estar en el Señor Jesucristo. Cuando tú y yo ponemos la mirada en el Señor Jesús, créame que nuestra vida cristiana va a ser más satisfactoria, va a ser mucho mejor, porque el Señor nunca falla. Él está ahí. Aún dice que aunque nosotros seamos infieles, dice que Él permanece fiel, ¿cierto? El pastor puede ser infiel, se puede equivocar, puede fallar, puede volver atrás, puede acabar la iglesia, pero si una persona tenía su confianza en el pastor, pues también se va a ir hacia atrás. Pongamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Otros tienen un mal concepto por algunos falsos obreros de la prosperidad, y tristemente pasa eso. Ayer estuve visitando una familia allí cerca en Funza, y una pareja de esposos muy queridos, muy formales, están en la búsqueda de Dios, pero realmente pues ellos me hablaban y era una realidad. Tienen malos testimonios de iglesias, de pastores, y yo les hablaba y les explicaba a ellos por la palabra que realmente pues esto es vergonzoso, duro, pero ahí está escrito en la palabra. Pero nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Entonces no tenemos excusas, porque hoy en día el mundo está lleno de excusas, ¿cierto?
como veíamos en el video, el hermano Andrés, entonces, ¿qué excusa voy a dar? No, tenemos que mirar. 2 Corintios 10:5 es un versículo que me gusta muchísimo, que le pido que usted en su Biblia allí lo subraye y ojalá se lo pueda memorizar. Dice, derribando, ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué dice el versículo? Que todo argumento humanista, toda excusa que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Derribarlo. Derribarlo significa quitarlo, sacarlo de nuestras vidas, no permitir que eso venga a nuestros corazones. Porque muchos creyentes tienen excusas. Y es que yo no voy a la iglesia ya porque es que ese pastor hace esto, ese pastor lo otro, esos hermanos se dicen ser cristianos y se llenan de argumentos y allá están en la casa. Pero lo más triste es que se dicen llamar cristianos. Entonces no sabemos qué clase de cristianismo es que están llevando estas personas o qué Biblia están consultando, porque realmente no están siguiendo lo que dice la Escritura. Hace 15 días estábamos hablando acerca de una vida de obediencia. Y el Señor, vamos a ver por la palabra y por el mensaje del día de hoy, que también dentro de los mandatos al creyente está el congregarse, el reunirse con los demás hermanos. Así como tomamos la cena, así como nos reunimos de pronto para una vigilia, para la oración, para todas las cosas en el Señor, la persona debe estar dispuesta a esto. Pero, ¿qué le espera a un creyente que vuelve atrás? ¿Qué será lo que le pasa? Apocalipsis 3:16, vamos a hablar por la Escritura. Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué hace el Señor? Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Es una exhortación allí en las iglesias del Apocalipsis, pero realmente aquí es claro, dice, porque ni eres tibio ni eres caliente, ¿cierto? Ni eres frío ni eres caliente. Entonces son personas tibias. Dice, a los tibios, ¿qué hace el Señor? Los vomita de su boca. Lo está diciendo la misma Escritura. ¿Qué otra cosa le puede pasar a una persona, a un creyente que vuelve atrás? Mateo 7:22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí en este versículo, yo creo que el Señor estaba profetizando y estaba hablando de personas que sirven en la iglesia, desde el pastor en adelante. Porque está hablando que muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos campañas, fuimos allá, abrimos otra iglesia, pero ¿qué pasó? El Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y si les dice eso, fue porque fueron personas que no se complacieron con la verdad, sino se apartaron. Como dice la palabra, apartaron su oído de la verdad y se volvieron a las fábulas. Y estamos en un tiempo de apostasía. La apostasía, recuerde que es apartarse de la verdad o alejarse de la verdad. Y es lo que tristemente estamos viendo hoy en día. Y aquí hemos propuesto a nuestro corazón predicar un correcto y sano evangelio. Por eso nos sustentamos mucho en la palabra. Por eso hablamos muchos versículos, porque cada mensaje que hablamos debe estar corroborado con la Escritura, debe tener un soporte bíblico. Aquí no hay enseñanzas humanistas. Aquí cada vez que el Señor pone un mensaje en mi corazón, le pido al Señor que me hable, que ponga gracia, que ponga favor en mi boca, en estas palabras. ¿Para qué? Para que sean palabras de vida eterna, que sean las palabras del Señor Jesús y no las palabras de un servidor. Isaías 31. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado y pecado. ¿Qué dice? Ay de los hijos que se apartan. Recuerde que los hijos, según Juan 1:12, son los que el Señor les recibió. Allí está la promesa en Juan 1:12. No todos son los hijos de Dios. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, es lo que dice el libro del Génesis. Pero cuando una persona viene a Cristo y acepta el plan de salvación y camina al Señor, pues se convierte en un hijo de Dios. Y aquí está hablando, hay de los hijos que se apartan. O sea que si hay cristianos que se apartan, claro. Si hay cristianos que se enfrían, claro. Eso pasa. Eso es lo que realmente dice la Escritura. Juan 15:5, el versículo que le recitó el pastor allí al hermano Andrés frente a esa fogata. Yo soy la vid
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. ¿Cuántas cosas podemos hacer fuera del Señor? Ninguna. Ninguna. Gracias. Faltaba esa voz de trompeta y voz de mano. Ninguna. Y cuando dice ninguna es ninguna. Separados de él nada. Mire, mis hermanos, nada podemos hacer. Tal vez el mundo te diga lo contrario. Tal vez los malos consejos, como decía el versículo anterior, que consejos que no son de Dios, y a veces personas que no son de Dios vienen a aconsejarnos, y nosotros debemos guardar nuestro oído, porque la gente, muchos te van a una familia a decir, pero tú ¿qué haces en esa iglesia? ¿Qué haces llevándole allá al pastor, haciendo esto, haciendo lo otro? Y van a menospreciar. Y el que no tiene su fe cimentada en el Señor, ¿qué pasa? Como que empieza a volver atrás, porque está prestando su oído a la murmuración, a murmurar contra el Evangelio del Señor Jesucristo. Recordemos que esto no es la obra de un pastor, es la obra del Señor Jesús. Es la obra de uno que murió allí en la cruz. Hebreos 6, del 4 al 6. Seguimos allí en el libro de los Hebreos. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. Dicen, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, dice que es imposible que los que fueron, ¿cuántos hemos sido iluminados con la palabra, con el Evangelio? Nosotros, amén. Por eso dice que Jesús es la luz del mundo, pero dice que es imposible que estas personas que fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Señor y gustaron la buena palabra, dice, recayeron. Entonces sí, que hay personas que están recayendo, que se están apartando. Dice la palabra en medio, tú dices, otra vez sean renovados para arrepentimiento, pero ¿qué pasa? Que cuando una persona, un creyente hace eso, pasa como la iglesia tradicional, el que peca y reza empata, y están aquí y están allá. Estos días hablábamos allí en el estudio bíblico con esta preciosa familia, estamos hablando acerca de eso, que ni los fornicarios, ni adúlteros, ni hechiceros heredarán el reino de Dios. Y es las personas que se han apartado o que nunca han conocido al Señor y están practicando continuamente el pecado. Por eso la palabra es clara y la palabra es contundente. ¿Que un cristiano puede equivocarse? Sí, porque Jesús murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Pero esto no es ocasión para estar todas las veces en el pecado. Tenemos que arrepentirnos de todo nuestro corazón. Por eso la Biblia habla del arrepentimiento genuino, porque si una persona no tiene un arrepentimiento genuino, pues va a estar ahí, va a ser una persona que está avergonzando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso muchos dicen, ¿y eso que es cristiano? Y mírenlo allá tomando cerveza. Pues fue a la iglesia tal vez a calentar silla, entró la palabra por acá, le salió por acá, le disgustó el mensaje del pastor, no le gustó la alabanza, no le gustó la iglesia y se fue. Aquí nos pasa frecuentemente, a veces vienen personas y les molesta alguna palabra relacionada con la doctrina y se van bravísimos. Y tal vez llegan a otra iglesia y les va a pasar lo mismo. Y son esas personas que van a llegar al momento donde no se congregan, porque tienen excusas y tienen argumentos. Obviamente, claro, la Biblia dice, si en una congregación nos hablan una doctrina que no va de acuerdo a la enseñanza, ¿qué debemos hacer? Debemos salir de ese lugar. Amén. Apocalipsis 2, del 4 al 5. Aquí también fue una exhortación a la iglesia de Éfeso. En 8 días, si el Señor lo permite, vamos a hablar acerca de la iglesia primitiva o del modelo de iglesia. Dice Apocalipsis 2, del 4 al 5, dice, pero tengo contra ti que has dejado de lado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El Señor. No es el esposo, no son los hijos. Ese primer amor es el Señor, porque es un amor puro, limpio, transparente. Dice, has dejado de lado tu primer amor. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué tiene que hacer? Arrepiéntete. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, aquí lo que habla la exhortación del libro de Apocalipsis es completamente claro y contundente. No dejar de lado ese primer amor. Que ese fuego, esa pasión que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón, perdure hasta siempre. Hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. ¿Ven?
Otra cosa que tiene correlación con esto es el orgullo. Pretender que ya sé toda la palabra y que no necesito ir a una iglesia. Conozco personas, y no voy a dar nombres, pero tristemente conozco personas que fueron buenos creyentes y estaban en una congregación, tal vez sirviendo, y hoy en día no quieren saber nada. Y uno de ellos alguna vez le escuché y dice, pero yo para qué voy a ir a una iglesia a escuchar lo que yo ya sé. Yo entre mí, esto es altivez, esto es soberbia, porque yo no me las sé todas. Hasta el día de hoy, como pastor, por la gracia del Señor, yo no me sé toda la escritura. Tengo que estar estudiando continuamente, porque entendamos que la Biblia es un libro que nunca lo terminamos de leer. Es un libro vivo, fresco, más fresco que el periódico de mañana. Y yo tengo que estar continuamente estudiando la palabra del Señor. El día que uno diga, yo ya me la sé toda, ya leí toda la Biblia, eso es altivez y soberbia, porque nunca va a entender el propósito de Dios. Nosotros estamos en un proceso de santificación continua en el Señor. Gálatas 1:6. Hablamos hace un par de días acerca de que no hay otro evangelio, pero el mismo Pablo estaba diciendo allí en Gálatas 1:6, decía, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado el que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Muchas personas que no se conforman con el sano evangelio se van a buscar un evangelio diferente. Y muchos caen en ese falso evangelio de la prosperidad, de la confesión positiva, del materialismo. Y viven gozosos. Bendecido, aleluya, gloria a Dios, al Señor. Y no, están viviendo una vida de materialismo, porque su confianza está en lo material. Nosotros no debemos colocar nuestra confianza en las cosas de este mundo, sino en el Señor Jesucristo, porque todo lo que vemos, cielo y tierra, pasará, pero las palabras del Señor no pasan, no pasan. Entonces tenemos que tener nuestra confianza en el Señor Jesucristo, que si me quedé sin trabajo, que si tuve alguna adversidad, como le pasó aquí a este hermano, continuamos hacia adelante. Pero una persona que no tiene a Cristo tal vez estaría diciendo, pero ¿por qué tuve que perder mi extremidad? ¿Y por qué Dios? Si yo voy a la iglesia, si yo hago esto, y pelear con Dios. Pero qué bonito que en medio de las adversidades estemos exaltando el nombre del Señor. Algunos otros dicen, hermano, es que yo servía, yo era líder, yo era el pianista, era el guitarrista, yo era el pastor. Pero yo pregunto, entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento te desviaste de la fe? En el pasado, porque alguien le hizo algo. Hebreos 6:10. A veces muchos piensan y dicen, yo llevaba años en la iglesia y mira, el Señor se ha olvidado de mí. Pues mire lo que dice Hebreos 6:10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es deudor de nadie. Dios tiene cuidado de nosotros. Aunque nuestra confianza no está en lo material, el Señor sabe qué necesidad tiene cada uno de nosotros. Y el Señor nos da, Él nos provee, porque dice la Biblia que si Él alimenta a las aves de los cielos que no siembran ni ciegan, cuánto más nosotros. Claro que el Señor tiene cuidado de nosotros, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Entonces debemos nosotros llenarnos del Señor, porque la palabra de Dios es palabras de vida eterna. Quiero hacer un paréntesis. El Mar Muerto, que está entre las fronteras de Israel y Jordania, está a 400 metros bajo el nivel del mar. ¿Sí sabían eso? El Mar Muerto. Allí no hay vida en ese mar porque está bajo el nivel del mar. Pero allí a ese mar, porque es un gran lago, se llama el mar, solo desemboca un río que es el río Jordán. Imagínense, donde fue bautizado el Señor Jesucristo. Y obviamente los ríos que fluyen pues tienen vida. Y allí a ese mar desemboca este río de agua viva, pero a este Mar Muerto no le sale agua, sino lo que pasa es que la evaporación permite que ese mar no se llene. Y hay muchas personas que se vuelven como el Mar Muerto, les entra palabras de vida a todo momento, pero no les sale. Ahogan la palabra, porque escuchan la palabra, se llenan de la palabra, pueden aprenderse en la Biblia, pero no les está saliendo esa agua viva. Se queda ahí, se quedan represados, porque ya no les predican a nadie. Porque se quedan en sus casas, no se congregan, viven su cristianismo, su evangelio como bien les parece y ya no les predican a nadie. Y creen que están bien, pero no es lo que la Biblia enseña el día de hoy. Una persona que dice que ama a Dios tiene que congregarse, tiene que reunirse con los hermanos.
Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y muchos de esos dicen, pero yo ¿por qué tengo que sujetarme a un pastor? Porque a veces la emprenden con el servidor. Y bueno, entiendo porque sé que hay malos testimonios, pero dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5 del 12 al 14. Allí está el apóstol Pablo exhortando allí a los hermanos. Y vuelve y dice Pablo, os rogamos hermanos. Recuerda que la carta a los hebreos decía, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer a los que trabajan entre nosotros y nos presiden espiritualmente. Está hablando de una autoridad espiritual. Tenerlos en buena estima, ¿cierto? Lo que dice la palabra, no adulación. Estamos totalmente en contra de adular a un hombre, a un pastor. Pero dice que debemos tenerlo en estima. O sea que las palabras que escuchamos de una autoridad espiritual debemos tenerlas por estima. Y nosotros lo que hacemos es que amonestamos a los ociosos y alentamos a los de poco ánimo. Hay personas que son de poco ánimo, que hay que estarlos paladeando por la palabra. Una cosa es un discipulado, todos tenemos que discipularnos, pero hay personas que llevan 10 años y no han salido del discipulado. Están todavía con la leche espiritual. Imagínate la bebé. Listo, ahorita le dan leche espiritual, leche física, Nano, Stone, la que haya. Pero imagínense ya uno grandecito comiendo leche. Bueno, aunque sí hay grandes que les gusta la leche, por aquí conozco personas, pero tomando biberón nosotros, ¿no? Todo tiene un proceso. Efesios 4:11 habla de que el Señor mismo constituyó allí pastores, evangelistas, constituyó maestros. O sea que los pastores fueron dados por el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos presidan en el Señor, es lo que estamos hablando. Pero así como los pastores fueron constituidos por el Señor, así mismo la iglesia fue establecida por el Señor. Y es lo que Dios mediante, si el Señor lo permite, y estamos con vida y estamos en este lugar, en 8 días vamos a estar viendo un tema acerca de la iglesia primitiva o de lo que realmente es una iglesia. Porque así como muchos cristianos han perdido la noción de congregarse, muchas personas han desvirtuado qué es una iglesia. Hoy en día una iglesia se malinterpretan, muchos piensan que es un club social o que vamos allá para, bueno, no sé para cuántas cosas que tengan que no están de acorde a la palabra del Señor. Hebreos 13 habla también de los deberes cristianos. Hebreos 13:17, léalo conmigo si le es posible. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer a nuestros pastores, siempre y cuando esté de acuerdo a la palabra. Porque puede llegar un falso obrero y te va a decir, avalúa tu casa y da el diezmo a la iglesia, y bueno, lo que encontramos de manipulación, y le pueden citar y dice, usted tiene que obedecer porque si no es un rebelde. No, obedecemos primeramente a Dios. Si un hombre, nosotros obedecemos a los pastores siempre y cuando todo sea en la palabra, basado en la palabra del Señor. Muy bien, y los exhorto a ustedes a que hagan eso. Si un día el pastor sale con cosas que no están en la palabra, pastor, qué pena, pero eso no es lo que dice la Biblia. Tiene la autoridad realmente para hacerlo. Entonces dicen, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque nosotros velamos por las almas. Un día el Señor me va a pedir cuentas, y no solo a mí, sino a los que el Señor nos ha dado el privilegio de pastorear. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Por eso es que yo digo, no sé cómo estos pastores de falsos de la prosperidad, de la manipulación, pierden la noción. Ellos piensan que aquí pueden tener riquezas y todo lo que quieran, pero ellos tal vez ignoran que un día van a dar cuentas a Dios. Pero es tanta la mentira que tienen en su corazón, en su mente, en su espíritu retorcido, que no les importa eso. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Se acuerdan que hace 8 días estamos hablando del alma, del espíritu?
Aquí habla del alma, dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Te acuerdas de la película que veíamos hace años? Y era el actor, le daban unas palizas en cada... pero era retroceder nunca, rendirse jamás. Pues un creyente debe ser lo mismo, jamás retrocedemos. La decisión que tú y yo hemos tomado por Cristo es una decisión que no tiene vuelta atrás, porque dice la palabra que no somos de los que retrocedemos, y dice que cuando una persona retrocede, ¿para qué es? Para perdición. Ahí está diciendo la misma escritura, retroceden para perdición, sino somos de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. La fe en el Señor. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar al Señor. Si una persona no tiene fe, no puede agradarlo. Y la fe implica muchísimas cosas. La fe implica venir a la congregación. Usted vino el día de hoy porque tiene fe, ¿o no es así? Si usted no tuviera fe, estuviera en su casa viendo el Chavo del 8. Pero como tiene fe, no tengo nada contra el Chavo del 8 porque yo también lo miro a veces, pero no el día domingo, no el día de la reunión. Entonces no retrocedemos. Dice que sino los que tienen fe es para preservación del alma. Nuestra fe preserva el alma. Por eso a veces oramos que el Señor preserve nuestros nombres en el libro de la vida y nunca jamás lo borre. Hay algunos puntos teológicos que dicen que la salvación no se pierde, otros que sí se pierde. Yo solamente puedo decir que no se puede perder lo que no se tiene. Y si tenemos la salvación que no nos costó nada, sino a Jesús le costó todo, cuidémosla con temor y con temblor, y vivamos y caminemos bajo esa salvación. Amén, porque eso es fe. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta la mitad será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén, con voz de trompeta y con voz de mando. El que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar. Perseverar, recuerden que les he dicho que es persistir, permanecer, estar ahí hasta el fin de nuestros días o hasta el fin de los tiempos, como dice la escritura. Jesús habló mucho acerca del fin de los tiempos. Dice, este será salvo. Entonces una persona que vuelve atrás, ¿será que es salvo? Yo lo dudo, por la palabra lo dudo. Y es lo que dice la carta de 1 Juan, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido de nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Este es el trabalenguas bíblico. ¿Qué más tenemos que hacer? Hebreos 6:12. ¿A cuánto les gusta hacer perecita a veces? Es chévere, ¿cierto? A veces amanece con frío y no nos quitamos la cobija, pero la pereza espiritual tenemos que sacudirla. Dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos. Al Señor no le gustan los perezosos espirituales. Dice, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Usted puede leer, y le recomiendo que lea en su casa el libro de Hebreos, y va a encontrar allí la galería de la fe. Dice, por la fe Abraham, cierto, fue a un lugar sin saber a dónde iba, por la fe no, y está allí toda la galería de la fe. Entonces, le dejo esa tarea. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. No nos hagamos perezosos. Yo les he dicho, a veces si usted está desvelado y no tiene sueño, póngase a leer la Biblia. ¿Y qué le va a pasar? Le va a dar sueño. Y a veces no es nuestro espíritu, porque dice la palabra que el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. A la carne no le gusta sujetarse, a la carne no le gusta leer la Biblia, a la carne no le gusta orar, a la carne no le gusta venir a la iglesia, ¿cierto? Entonces sujetemos esa carne y no nos hagamos perezosos. Filipenses 3, del 13 al 14, dice, hermanos, me gusta esta palabra cuando Pablo habla a los hermanos porque se está dirigiendo a nosotros. Dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Miren la humildad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, fueran los apóstoles de hoy en día, hubiera dicho, no, es que yo ya, hermanos, mire, yo ya estoy en la gloria, la nube de Dios, la chequina, ¿no? Pablo está diciendo, no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Pero qué hizo Pablo? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás.
y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué hacemos? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos a la mitad? Seguir hacia adelante. Tal vez esto es como una carrera de obstáculos. Tal vez en el camino encontremos obstáculos. En el camino espiritual encontramos dificultades, porque todas las tenemos. Pero lo importante es que dejemos lo que queda atrás, por bueno, por malo que haya sido nuestro pasado. Los que hayamos vivido tenemos que seguir hacia adelante, hacia la meta, porque finalmente la meta es llegar a la presencia del Señor, estar por la eternidad con Él. Josué 24:15. Pero yo y mi casa servíamos al Señor. Serviremos al Señor. Todos, sin excepción alguna, tenemos que servir al Señor. Tenemos que vivir para Él. Tenemos que gozarnos en Él. Ahora bien, si una persona, un cristiano que se debilitó, que se enfrió, que volvió atrás, dice 1 Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, porque es un pecado el apartarse, el dejarse de congregar, el dejar de escuchar la palabra, es pecado. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si una persona nos tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos en un tiempo difícil para la humanidad, para el mundo. Veíamos, anoche vi noticias y superó la barrera 530 muertos en nuestra nación. Es triste, es doloroso. Gracias al Señor porque nos ha guardado. Bueno, algunos ya nos dio COVID. En mi caso, a mí me dio COVID a fin de año. El Señor, pues, por compasión, por misericordia, me guardó a este servidor, guardó a los abuelitos. A muchos nos ha guardado. Pero debemos confiar en el Señor, vivir para Él, no volver atrás. Por eso es que aquí, cuando una persona viene por primera vez a Cristo, le hablamos la palabra del Señor. No le decimos que todo va a estar bien, que todo va a ser fácil, porque no. En el mundo tendremos aflicciones, dice la palabra, pero ¿qué dice? Confiar. Tenemos que confiar en lo que dice la Escritura, no en lo que dice el mundo. Tristemente, las noticias, a veces muchas personas se enferman viendo noticias, porque el 90% de las noticias son pésimas, son desastrosas, no hay esperanza, hay carestía y duele. Y muchas personas se llenan de zozobra, de angustia, aún creyentes. ¿Por qué? Porque no tienen su fe cimentada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros tenemos que seguir adelante, perseverando, luchando. Esta semana que visité a José, recién salió del hospital, todos sabemos que le amputaron su piernita, y ahí está. Y me dio alegría ir a su casa, le confieso. Me dio alegría escucharlo, porque no fue de quejambre, no fue de derrota, sino fue en medio de todo de gozo. Y me dijo, y allá estaré el domingo. Pudiera tener excusa para decir, pastor, estoy en recuperación, téngame paciencia. Bueno, sí, oramos por el hermano, pero aquí está. Eso es lo que tenemos que hacer, continuar hacia adelante. Así que seguimos orando, creyendo al Señor por nuestras situaciones, por tu bebé, por lo que Dios ha hecho en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Es la fidelidad del Señor, es el amor de Dios. Porque dice Juan 3:16 que Él mostró su amor a la humanidad. Por amor es que hemos sido libertados. Nosotros no lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros primero, Él nos amó a nosotros primero. Pero Él está ahí y muchos lo rechazan. Pero gloria a Dios que nosotros no somos de los que retroceden, sino los que perseveramos para preservación del alma. Y sigo orando y le sigo pidiendo al Señor que nos permita que esta pequeña congregación sea una congregación que se base por la palabra, que viva por la palabra, que podamos animarlos a ustedes por medio de la Escritura. Que el Señor guarde nuestros corazones de la altivez, de la soberbia, de la vanagloria, de la mentira, del engaño del pecado, y podamos ser ese remanente fiel, que podamos vivir para el Señor. Lo hacemos con gozo, con alegría, y que se vea reflejado en cada uno de ustedes ese fruto, porque la palabra dice que por su fruto los
conoceréis. Que cuando el pastor visite a cada uno de los hermanos, haya frutos en la vida de ustedes, frutos dignos de arrepentimiento, poder ver que son mejores creyentes, que son mejores esposos, mejores esposas, mejores empleados, todo por la gracia del Señor. Y que podamos testificar al mundo de que sí hay esperanza. El mundo dice que no hay esperanza. Los paros, bueno, están en la Constitución, pero yo creo que ningún hombre va a cambiar esta nación, ni ninguna ideología. Lo que cambia vidas es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y solo cuando lo recibimos, lo aceptamos como Señor y Salvador, vivimos una vida de obediencia, vivimos para Él continuamente, perseveramos en Él. Y un día, como dice Apocalipsis, estaremos en su presencia por la eternidad. No habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá más maldición, no habrá amputaciones, nuestros niños no enfermarán, no va a haber más muerte, porque es lo que dice la Escritura. Y eso es un paraíso. Eso sí es un paraíso. Y es lo que originalmente era el propósito de Dios para el hombre. Pero recordemos que todo vino a causa de la desobediencia. Y gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, nosotros hemos sido perdonados. Tal vez no lo merecíamos, porque todos hemos fallado, todos hemos pecado, sin excepción alguna. Pero su preciosa sangre fue derramada en un madero para perdonar pecados, para limpiarnos. Tenemos muchos motivos para vivir agradecidos, para continuar esta vida en fe, en esperanza, en alegría, gozándonos, congregándonos y no jamás volviendo atrás. Jamás. Que lo de esa anécdota con la que comenzamos hoy, por eso se llama una anécdota, y ojalá se quede en una anécdota. Y perdóneme, hermano Andrés, lo estimamos en el Señor, es un amigo de hace muchos años, he visto su proceso y aquí está perseverando en el Señor. Y lo hicimos jocosamente con mi hija, esa anécdota. Pero no era por hacerlo sentir mal, por el contrario, es para ver la fidelidad, para ver el amor de Dios. Se puede reír detrás de ese tapabocas y decir como que yo no creo mucho, pero es por amor. Mis hermanos, póngase sobre sus pies, vamos a terminar en oración. Es un corto pero sustancioso mensaje para que usted, lo que dice Santiago 1:22, no solamente sea oidor, sino hacedor de la palabra. Que la palabra quede guardada en su corazón, en su vida, que usted siga caminando en fe. Y bueno, que un día en la eternidad nos podamos encontrar. Tal vez muchos hermanos se van, se fue la señora Olga que estaba con nosotros, se fue para Venezuela, pero ella se llevó un gran mensaje en su corazón, se llevó la palabra implantada en su corazón. Y le saludamos acá desde nuestra nación, que allí donde ella pueda estar, pueda dedicar su vida a Cristo, decir: conocí el Evangelio del Señor Jesús allí, me hablaron de Cristo, y que su fe sea inquebrantable en el Señor. Y pues muchos hermanos que han tenido que salir de esta ciudad, hablaba aquí con esta preciosa familia, posiblemente tengan que viajar, salir de la ciudad, posiblemente, cierto, que sea lo que el Señor quiera, pero que sigan teniendo su confianza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque ellos venían de otra ciudad y llegaron acá, y obviamente, claro, llegaron porque ellos tenían la inquietud de buscar, de seguir perseverando en el Señor, y aquí están. Y si el Señor permite, y bueno, se van. Bueno, qué tristeza, qué lamento, pero en el fondo es un gozo que ustedes puedan seguir perseverando en el Señor. Porque recordemos que ni la iglesia ni el pastor salva a nadie. Lo que salva es la fe en el Señor Jesucristo. Así que a Él es toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Precioso Señor, en esta mañana, Dios, te damos gracias por la vida, por la salud, Señor, por el privilegio de poder recibir este mensaje, Señor. Te pedimos que abran nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podamos ser sensibles a ti. Guárdanos, Señor. Te pedimos que preserves nuestros nombres en el libro de la vida, Dios. Que jamás lo borres de allí, Señor. Guárdanos en medio de este mundo de caos, de perversión, de maldad, de todo lo que estamos viviendo, Señor.
Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. No te pedimos oro ni riqueza, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté dentro de nosotros, Señor, y nos guíe, Señor, a través de tu preciosa palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Llévame allá, donde sé que habrá